Y el pródigo se va de la casa y luego regresa, el padre hace una fiesta. Esa es la que vamos a comentar. Pero ahí es el amor del padre el que se enfoca del padre hacia nosotros, ¿verdad? Luego está la parábola de la oveja perdida, que es una oveja que se pierde, que la oveja perdida somos nosotros, pero en este caso es el pastor el que deja las 99 y va a buscar a la oveja perdida que somos nosotros, ¿verdad? Ahí está hablando de Cristo, de Jesús, del Hijo. Y luego habla es Lucas 15. Luego habla de otra parábola donde dice que una mujer pierde, se le cae tiene un collar y se le cae la piedra más bonita del centro del collar, se cae, se pierde. Entonces dices que vienen a alguien y con una lámpara alumbra para buscar esa piedra preciosa. Lucas Lucas 15, 15. todo el capítulo 15, son tres historias que están ahí. Y ahí habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que alumbra, el que hace la función de alumbrar nuestra alma para ver qué es lo que está oscuro y para rescatarnos. En los tres casos, cuando encuentran a la oveja, cuando el hijo regresa, cuando encuentran la moneda perdida o el dracma perdido, hacen fiesta y se alegran, ¿verdad? Pero lo que quiero contarles es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo era un padre que tenía dos hijos, ¿verdad? Uno de los hijos estaba harto de vivir en la casa como con leyes, como esclavo, como solo obedeciendo órdenes. Y dijo, no, ya me harté, y le dijo al papá, dame la parte de herencia que me toca y yo me voy. Y el padre, lo sorprendente es que Dios le dio la parte de herencia, nos dio la libertad a nosotros, porque representa a nosotros ese, ¿verdad? Y se fue y dice que malgastó todo y que después ya cuando se acabó todo el dinero, resulta que se quedó sin dinero ni para comer. Entonces buscó un trabajo apacentando puercos, cuidando puercos. Pero en la cultura de la Biblia, del pueblo de Israel, los judíos, apacentar puercos era como el peor de los trabajos. No sé cuál ahora sea un trabajo que uno pueda decir este es de lo peor, ¿verdad? No sé cuál sea. Pero tal vez pueda ser un ejemplo, ¿va? Pero en ese tiempo ellos no comían carne de puerco, sino que decían que era mala la carne de puerco. Bueno, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces ellos, cuidar puercos era como rebajarse, ¿no? Para ellos, según. Entonces dice que él miraba que los puercos comían comida de puercos y a él se le antojaba comerse esa comida. Pero resulta que en eso reacciona y dice, pero bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo soy hijo de una persona que es empoderada, dice, que él volvió en sí, porque es lo que tenemos que hacer nosotros, volver en sí. Y dice que él se levantó, esa es la palabra clave que voy a usar, que quiero usar, se levantó, el levantarse. Es una acción, el levantarse es una acción que tú tienes que hacer, que Dios no la va a hacer por ti. Dios, el Señor Jesús, como dijo mi hermano, encarnó Dios en Jesucristo, murió en una cruz para perdón de nuestros pecados, y cuando Él murió en la cruz dijo, Padre, consumado es. ¿Qué quiere decir consumado? Quiere decir, lo que yo tenía que hacer de mi parte, yo ya lo hice. O sea, Él ya murió para que tú no tuvieras que morir, para que tú no tuvieras que ir al infierno, para que tú no tengas que ir a la segunda muerte. ¿Verdad? Pero eso es lo que él hizo. Pero ahora, una cosa es cuando nosotros le pedimos a Dios, ¿verdad? Y otra cosa es cuando Dios nos pide a nosotros algo, porque Dios también nos pide a nosotros algo, ¿verdad? Que obedezcamos, ¿verdad? No es lo mismo que nosotros nos sorprendamos de lo que Dios hace, a que Dios se sorprenda de lo que nosotros hacemos. En la Biblia, cuando usted lee la Biblia, usted se puede sorprender de los milagros y las maravillas que Dios hacía en la Biblia. Pero hay casos en la Biblia donde la gente hacía cosas donde Dios se sorprendía. Y no es lo mismo que me sorprenda yo que se sorprenda Dios, ¿va? Por ejemplo, en varias ocasiones donde Cristo se sorprendía era cuando la gente que no era de su pueblo judío, que no eran judíos, le decían, haznos un milagro, ¿verdad? Por ejemplo, una mujer que era pagana, que no era, digamos, judía, le dijo, mi hija está enferma, sánala. Luego dijo Jesús, no es bueno darle la comida de los perros a los hijos.
Y la mujer contestó, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y dice que el Señor se sorprendió por la fe que tuvo esta mujer. Dijo, oh, esta mujer tiene más fe que los míos. Se supone que el pueblo de Israel creía en Dios y tenía que tener fe en Dios, pero a veces los de afuera tenían más fe. Y eso sorprendía al Señor Jesús. Entonces no es lo mismo, buenas tardes, noches, no es lo mismo que Dios lo sorprenda a uno a que Dios se sorprenda. Entonces no es lo mismo tampoco que Dios, que nosotros le pidamos a Dios, Dios ayúdame, a que Dios te pida a ti algo. Y lo que Dios a ti te pide en la Biblia, una de las cosas que te pide es levántate. Estuve buscando muchas citas, pero a muchos personajes en la Biblia donde Dios les dice, levántate y haz esto. Levántate, resplandece porque ha nacido tu luz. Jonás, levántate y ve, predica a Nínive. Isaías, levántate. Jeremías, levántate. O sea, a todos les decía, levántate, pero es algo que tú tienes que hacer. Ahí pon tú tu nombre y es un levántate. Aquí el pródigo dice que él reaccionó, entonces tenemos que reaccionar, despertar y luego después levantarnos. Pero ¿qué significa levantarse? Levantarse, yo me apunté aquí algunos significados. Fíjese, dice, ¿qué significa la palabra levantarse en la Biblia? La palabra despierta en hebreo original significa levantarse, avivar y abrir los ojos. Estar despiertos a las cosas de Dios en la vida. O sea, despertar a la realidad espiritual. Nosotros ignoramos el poder de Dios, pero despertar es abrir los ojos a esa realidad espiritual que es real, ¿verdad? Y levantarnos es una acción, es avivar, es abrir los ojos, ¿verdad? Un despertar espiritual es realmente volverte a ti mismo y es una toma de conciencia de una nueva realidad y de quién eres realmente. O sea, tú tienes que despertar y tienes que levantarte y darte cuenta de quién eres tú. Tú no eres un número, tú no eres una basura, tú no eres un esclavo, tú eres una creación de Dios. Alguien que Dios crió y que Dios quiere tomarte como hijo. Esa es tu verdadera identidad. El despertar a esa realidad. Es el despertar y el levantarse y regresar como el hijo pródigo en la historia que va, se levanta, reacciona y que Dios no lo va a hacer por ti, te pida a ti, levántate. ¿Va? Dice, de una toma de conciencia de una nueva realidad y de quién eres realmente, porque a veces el diablo te quiere a ti engañar haciéndote creer que tú eres lo que no eres. No me quiero meter, por ejemplo, con los homosexuales, ¿verdad? Pero ellos creen que son mujeres. Pero es una idea que se les ha metido, pero que es una mentira. Porque una mujer tiene vagina, tiene órganos diferentes a nosotros y ellos se pueden reproducir. Pero un hombre no se puede embarazar. O sea, aunque haga lo que haga, sigue siendo un hombre físicamente y no es violencia, no es un insulto, sino que científicamente tiene los hombres tienen cromosomas, ¿qué? Y XY creo, ¿no? XY, y las mujeres son XX, ¿verdad? Creo que es así. Bueno, pero científicamente está demostrado que un hombre no puede ser mujer ni viceversa. Entonces, el diablo nos quiere meter a la mente cosas que no somos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que despertar a la realidad de quién eres realmente, ¿verdad? Por ejemplo, el diablo le tentó la mente al Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo se le apareció el diablo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, a ver, convierte estas piedras en pan y come. Porque tenía 40 días sin comer, ¿verdad? Y dijo, si tú eres hijo de Dios, súbete a la torre más alta y aviéntate, porque escrito está que va a mandar a sus ángeles, entonces, y te va a salvar, ¿verdad? Pero le quería meter la duda de si era o no era. El Señor Jesucristo no le contestó, o sea, no se defendió pues en el sentido de, sí, yo te voy a demostrar, porque a él no le interesaba demostrar, porque él sabía quién era. Él era Dios, él era el Hijo de Dios. Pero a nosotros el diablo nos quiere meter la idea de que somos tal vez hasta una basura,
que somos un desperdicio, que somos lo que sea, pero Dios te dice, no, yo te he amado a ti con amor eterno. O sea, tú eres una criatura de Dios que Dios te quiere tomar como hijo. Esa es tu realidad a la que tú tienes que despertar. Dice, te sentirás llamado a descubrir el verdadero significado y propósito de la vida y una vez que empieces no hay vuelta atrás. Otro significado de levantarse, pararse sobre tus propias piernas, hacerte cargo de la responsabilidad de tu propia vida. Eso es levantarse, ¿verdad? La Biblia dice que el justo caerá 7 veces. Bueno, diríamos que si nosotros nos vamos a la Biblia, no hay personas que sean justas, todos somos injustos, ¿verdad? Pero le llama a la Biblia justo a aquella persona que ha sido perdonada por Dios o justificada por Dios. Pero dice, este tipo de personas pueden caer 7 veces, dice, 7 veces caerá el justo y Dios lo va a levantar. Entonces, más bien le pide a Dios, levántate, ¿verdad? Porque Dios te está pidiendo a ti, haz esa acción tú. O sea, Dios no va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer. Entonces, aunque el justo caiga, de todos modos, Dios te quiere levantado, no te quiere ver tirado. El que te quiere ver tirado es el diablo, ¿verdad? Dice, en muchas ocasiones levantarse siempre simboliza perseverar entre las adversidades, confiar en la ayuda divina y el renacer espiritual después de la caída, ¿verdad? Eso es levantarse. Mire, un ejemplo de donde la Biblia dice, si me lees, hermano, Mateo 9:5, donde habla de un levantarse, porque hay muchos levantarse. Dios le dijo a José, levántate. Le dijo a David, levántate. Le dijo a Moisés, levántate. Le dijo a Elías, levántate. Le dijo a Jeremías, levántate. Le dijo a Josué, levántate. A Isaías, a Ezequiel, a Jonás, a José. A ver. 9:5. 9:5. Dice, porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Y luego el que sigue. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Le dijo, Levántate, y vete a tu casa. toma tu cama y vete a tu casa. Ajá. Este hombre al parecer tenía una parálisis, pero la consecuencia de la parálisis, porque nosotros en cierto modo estamos paralíticos pero espiritualmente, era una parálisis que no lo dejaba levantarse, ¿verdad? Pero era una parálisis espiritual, o más bien de su alma. Él estaba primeramente paralítico en su alma y que le afectó el cuerpo, por así decirlo, pero que cuando el Señor Jesús le perdona los pecados, entonces él se puede levantar. Pero Dios le da importancia al perdón de los pecados, porque esa es la realidad a la que tienes que despertar. El hermano te habló del perdón de los pecados. Es como uno se puede levantar. Y dice, levántate, toma tu camilla y anda. Pero ¿qué pasa si el Señor Jesús le dice a este paralítico, párate y anda, y él no quiere? Dios no lo va a hacer a fuerzas, Dios no lo va a obligar. Es una decisión que tú tienes que tomar. Es una decisión que yo tengo que tomar, el de levantarme. Cristo, por ejemplo, dice, hay una cita donde en la Biblia dice, levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hay gente que está muerta espiritualmente. Muerta espiritualmente significa estar lejos de Dios. No significa inexistencia. Significa, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dijo, el día que coman del fruto van a morir. Y resulta que comieron del fruto y no murieron, aparentemente. Pero sí murieron espiritualmente. Después murieron físicamente. Pero entonces muerte espiritual significa estar separado de Dios. Entonces hay gente que está muerta espiritualmente. Por ejemplo, un discípulo una vez le dijo al Señor Jesús, el Señor Jesús le dice, deja lo que estás haciendo y sígueme. Entonces ese hombre le dijo, primero voy a entierro a mis papás, que se mueran, los entierro y ya te sigo, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces hay dos tipos de muertos. Hay quienes están muertos en vida y hay quienes están muertos en el panteón, ¿verdad? Los muertos espirituales son las personas que están alejadas de Dios. Y Dios lo que quiere es darles vida. Pero hay gente que es cristiana, que ha leído la Biblia, que cree en Dios, que tiene a Jesús en su corazón,
pero está dormida espiritualmente. Y pareciera que está muerto espiritualmente, pero está vivo. Y a esa gente Dios le dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, ¿verdad? O sea que Dios no te va a ti no se va a levantar Él por ti, sino que es algo que es lo que quiero enfatizar, que tú tienes que hacer eso. El tomar esa decisión, esa determinación de pararte, de despertar de lo que hizo el hijo pródigo, de reaccionar. Pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Porque mientras uno no reaccione, mientras uno no revire, uno va a seguir en la misma condición. Una vez dijimos, creo que aquí, o no me acuerdo si en el otro centro de rehabilitación, para que una persona se pueda ser sanada, primero necesita reconocer que está enferma. Saber que está enferma. Para nosotros poder ser perdonados necesitamos primero reconocer que somos pecadores, reconocernos que somos pecadores. Entonces Dios nos perdona, ¿verdad? Y ahí empieza el proceso de regeneración. Y ahí empieza el levantarse cada día. Cada día tenemos que estarnos levantando. Déjenme ver dónde más he visto eso de levántate. Dice... Porque hay muchos, mire, Pedro, el apóstol Pedro, dice que una vez Pedro y Juan fueron al templo y que había un hombre que tenía muchos años allá fuera del templo y que pedía limosna. Y llegó Pedro y Juan y le dijeron, el hombre pues estiraba la mano, ¿no? Para que le dieran una limosna. Y Pedro le dijo, no tenemos oro ni plata. O sea, se metieron las manos a los bolsillos y le dijeron, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. O sea, el poder de Dios le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y él se levantó y anduvo. Pero él tuvo que hacer la acción de levantarse. Dios le dio la promesa. Y cuando Dios te dice, levántate, es porque lo puedes hacer. Mire, quiero contarle una historia, porque tengo varias historias aquí y no me quiero tardar mucho. Del rey David, a ver si me lees, hermano, creo que está en Crónicas. Crónicas, bueno, en primera de Samuel 22:10. ¿O es segunda? Sí, primera de Samuel 22:10. A ver. Es donde habla de cuando lo persiguió el rey Saúl. Ah, no. ¿No? No. A ver, entonces, segunda de Samuel 23, del 8 al 13. Segunda. No, tampoco. Dice, esos son los nombres de los valientes de David. Sí, esa es la que quiero. Okay. No, pero entonces sí es primera de Samuel, ¿no? 22, o es segunda de Samuel 22. A ver, no, segunda de Samuel 22:10. 22:10. Sí. Levantándose hirió a los filisteos. Fíjense. Hasta que su mano se cansó y quedándosele traída a la espada. No, ¿Sí? no. Bueno, lee el segunda de Samuel 23. Del 8 al 13. Del 8 al 13. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David, el Hermonita, que se sentaba en la cátedra principal de los capitanes. Era Adino el Esnita, que mató en una ocasión a sobre 800 hombres. Después de Eleazar, hijo de Dodo, de Ahoí, fue de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían juntado allí a la batalla y subieron los de Israel. Levantándose, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y le quedó contraída la espada, contraída a la espada. Aquel día Jehová hizo gran salvación y se volvió el pueblo en pos de él solamente a tomar el despojo. Ok, lo que quiero contarles a ustedes es que en la Biblia el pueblo de Israel tuvo 3 reyes principales. El primero se llamó, ¿cómo se llamó? ¿El primer rey? El primer Saúl. El segundo fue David. Ajá. El tercero fue su hijo de David, que fue Salomón, ¿verdad? Ajá. Resulta que Dios
cuando estaba reinando el primer rey Saúl, el primer rey desagradó a Dios y Dios dijo, te voy a desechar y voy a traer como rey a otro rey que se llamaba David, que por cierto es el que dicen que él cantaba las mañanitas a las mujeres bonitas, pero él no le cantaba a las mujeres bonitas, le cantaba a Dios, él escribió el libro de los Salmos, ese rey, ¿verdad? Pero resulta que cuando el primer rey se entera de que Dios iba a poner a David como rey, lo persigue y lo quiere matar. Y él va y se mete a una cueva, la cueva de Adulán, ¿verdad? Y dice que cuando se mete a la cueva, en esa cueva encontró a gente que eran gente de lo peor, gente desanimada, gente, digamos, es que no recuerdo la palabra que dice ahí, si me lo buscas. Sí, ¿qué dice? La cueva de Adulán. En la cueva de Adulán. Sí. Entonces 23:8, ¿no, hermano? A ver. Dice, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para ahí está. descender a Keila y poner cerco a David y a los suyos. Mas entendiendo David que Saúl lidiaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, traed el efod. Y dijo David, Jehová el Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila y a destruir las ciudades por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos, descenderá Saúl como tu siervo tiene oído. ¿No es ese? No, es donde dice que se metió a la cueva de Adulán y que había mucha gente, gente de lo peor. Bueno, lo que le quiero decir a usted es que esta gente, que era, digamos, la escoria de la sociedad, que era lo peor de la sociedad, lo que la sociedad no quería, resulta que David se encuentra con ellos en esta cueva, ¿verdad? Pero resulta que esta gente se convirtió en los súbditos o en los valientes de David más adelante. O sea, esta gente era gente rebelde, gente de lo peor, gente que usted le daba una orden y yo ¿por qué? O gente que le decían algo y era rebelde, ¿verdad? Pero esta gente llegó a ser los soldados de David, por así decirlo, llegaron a ser soldados y llegó a tal grado la obediencia de ellos hacia David, que una vez David dijo, tengo sed. Y entonces ellos, dice que David no les pidió agua, solamente dijo, tengo sed. Y dice que ellos corrieron lejos y pasaron por muchos peligros, ¿verdad? Para traerle un vaso con agua. Entonces David, cuando tuvo el vaso de agua en sus manos, se puso a pensar de que ellos expusieron su vida para poderle traer ese vaso de agua, que él no se las pidió, solamente dijo tengo sed, y dice que la derramó, ¿verdad? Dice, porque no soy digno de tomar esa agua que ellos sacrificaban, estaban dispuestos a sacrificar su vida. A lo que voy de que esta gente era rebelde y no se sometía a nadie, pero se llegaron a someter a David. Toda esta historia es muy parecida, es ejemplo, es sombra y figura de Jesús que vino a esta tierra, a una cueva llamada Planeta Tierra, y agarró gente de lo peor, que somos, entre ellos estamos nosotros, para hacer un ejército, que se iban a convertir en los valientes de David. Entonces, David, dice la Biblia, no sé si ustedes han oído la historia, que peleó contra un gigante que se llamaba Goliat. De hecho, hay películas, ¿verdad? Y dice que David mató a Goliat. Pero resulta que uno de los valientes mató a otro gigante. O sea que estos hombres, que eran lo peor de la sociedad, David los utilizó y los adiestró, los pulió, los enseñó a pelear, de tal manera que se convirtieron en su ejército. Y es uno de los planes y propósitos que Dios tiene con nosotros, por así decirlo. Que tú te conviertas en un valiente no de David, sino en un valiente de Cristo. Pero tú tienes que tomar la acción de levantarte. Mire, hay muchos propósitos por los cuales Jesús vino a esta tierra. Uno de los propósitos es para buscar esposa. La Biblia dice que David supo que había un gigante llamado Goliat que estaba insultando al pueblo y que este hombre decía, no hay algún, ¿cómo decía? ¿El gigante? No hay algún filisteo, no hay algún... Ay, déjatelo leer.
Alguna. Sí, alguna. Sí, algún israelita que quiera pelear conmigo, un hombre que se enfrente conmigo y dice, y si yo gano, nosotros los vamos a hacerlos a ustedes esclavos, y si él me gana a mí, ustedes nos van a hacer esclavos a nosotros, en pocas palabras, ¿verdad? Y nadie decía yo, sino que como medía mucho, estaba altísimo y pues eran más bajitos ellos, entonces tenían miedo. Entonces David dice, bueno, no hay aquí un hombre. Entonces el rey había dicho, al que mate al gigante, yo le voy a dar a mi hija para que se case. Entonces David oyó eso, dijo, le van a dar a la hija del rey para casarse. Entonces dice, yo voy. Entonces David fue a pelear con el gigante por la razón de que él se iba a casar con la hija del rey. Igual es Cristo. Cristo venció al diablo, vino porque ese es el gigante. El diablo, Cristo va a vencer al diablo, ¿verdad? Y a cambio de una esposa, que es la iglesia. La iglesia de Cristo se va a casar al final con él. Porque Cristo vino, pero es un matrimonio no como el de la tierra, sino un matrimonio espiritual, ¿verdad? Y luego después dice que cuando David peleó contra Goliat y lo venció, dice que todo el pueblo de Israel fue y atacó al pueblo del gigante y los venció, ¿verdad? Porque es lo que le toca a los hijos de Dios, a nosotros. A Jesús le toca pelear contra el gigante que es Goliat. Y a nosotros como cristianos nos toca pelear no con el diablo, sino con los diablitos chiquitos, echarlos fuera, ¿verdad? Y fue lo que hacían los valientes de David. Iban y enfrentaban a los enemigos, pero había enemigos que también eran gigantes como Goliat, y uno de ellos venció a uno de los parientes de Goliat. O sea, no solamente David mató a Goliat, sino que uno de los discípulos de David, que era de esos de los que estaban en la cueva, de esos que eran de la sociedad, desechados por la sociedad, que eran de gente de lo peor, ¿verdad? Entonces viene David y los inspira, y a esta gente que era pobre de espíritu, esta gente que era débil, esta gente que tenía miedo, esta gente, y les infunde ese valor. Igual hace Cristo. Cuando Cristo vence al diablo, Él dice, ahora a ustedes les toca ir contra los diablitos chiquitos, ¿verdad? Y es parte del plan de Dios, que cada uno de nosotros nos convirtamos en los valientes de David. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión de levantarnos e irnos a la guerra, a la batalla. Porque Dios, cuando salva a una persona, no es para que la persona se quede solamente escuchando, solamente comiendo, sino para que trabaje para Él, para su reino, que se convierta en un soldado en su ejército. Para que otras personas, a través de ti, de tu testimonio, cuando Dios te cambie, cuando Dios te transforme, no es para que te lo calles, es para que tú vayas y les cuentes a otros lo que Dios ha hecho contigo, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros también vivíamos una vida degradable, una vida perversa, una vida que no agradaba a Dios, ¿verdad? Dios cambió nuestra vida, Dios cambió nuestro corazón, Dios nos perdonó, y ahora nosotros estamos compartiendo con ustedes, y donde Dios nos permite y donde Dios nos abra puertas, y es parte de lo que Dios quiere hacer con ustedes, pero es necesario ese levántate. Levántate. Entonces, hay muchos levántates en la Biblia, que yo aquí tengo muchísimos. Dice, por ejemplo, Dios le dice a Jonás. Jonás era un profeta, era un siervo de Dios, ya era un cristiano, y le dice, mira, hay mucha maldad en aquella ciudad llamada Nínive, ¿verdad? Digamos León, Guanajuato, ¿verdad? O digamos cierta colonia, ¿va? Y le dice, ve y predica allá y diles que va a venir un juicio, que voy a destruir esa ciudad por causa de su maldad. Y le dice Dios, levántate. Y él no le hace caso a Dios, sino que le saca la vuelta a la orden de Dios, y se va, se sube a un barco. Entonces el barco, hay una tormenta, lo echan a él al mar y se lo come una ballena. Y ya después él va dentro de la ballena, ora a Dios para que Dios lo salve, y va la ballena y lo vomita a la playa. Y entonces él ya va a hacer otra vez el trabajo que Dios le había encomendado desde el principio, ¿verdad? Pero Dios le está dando una orden, levántate. Porque nosotros, es la orden que tanto les da a ustedes como nos da a nosotros. Aquí es un levántate para renacer a una nueva vida. Nosotros es un levántate para ir a predicar.
Pero no nomás ahí hay un levántate, sino que hay muchos levántates en la Biblia. En la Biblia, por ejemplo, en el caso de Lázaro, aunque no dice la palabra levántate, Lázaro estaba muerto, porque hay muertos espirituales, ¿verdad? Y estaba ya en la tumba, tenía 4 días de muerto. Entonces el Señor Jesús dio una orden. Estaba fuera de la tumba y el Señor Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Era una orden. ¿Qué es lo que Dios te da a ti esa orden? Es un levántate, es un sal fuera. Dios le dio la vida a Lázaro, pero Lázaro salió todo atado. Yo creo que brincando, ¿verdad? Y le dijo a sus discípulos, a los apóstoles, desátenlo ustedes. O sea, el trabajo de Cristo es a través de su palabra, a través de la palabra, Él da vida a las personas, al espíritu de cada persona le da vida a través de la predicación de la palabra, a través de la palabra que es vida, ¿verdad? Y salen los muertos de sus tumbas, pero estoy hablando de un sentido espiritual, ¿verdad? También es literal, pero aquí es literal, pero lo estoy hablando en un sentido espiritual, y sale atado porque la gente cuando se convierte a Cristo, cuando Cristo entra en su corazón, están atados espiritualmente, atados de la boca para hablar de Dios, atados de los ojos para ver a Dios, atados de las manos para obrar, para alabar a Dios, atados de los pies para caminar en los caminos de Dios. Entonces el trabajo de los ministros es desatar a esos muertos que estaban muertos pero que ahora están vivos. Ese es el trabajo de nosotros. Pero miren, ¿por qué cuento esto? Porque quiero llegar a la última historia que les quiero contar, a ver si no me tardo mucho. En la Biblia, si me lees Ezequiel 37, dice que había un valle de huesos que estaban secos. 37. Había un valle donde había muchos huesos secos de gente que se había muerto y estaban secos, ¿verdad? Entonces Dios le dice a un profeta, profetiza sobre estos huesos. Y le hace una pregunta, ¿crees que van a vivir estos huesos? Y dice, no sé, tú lo sabes, Señor, ¿verdad? A ver si lo lees, hermano. 37 ¿qué? Del 1 en adelante. ¿Hasta dónde? A ver, ahorita vamos hasta dónde. Dice, la mano de Jehová fue Fíjese. sobre mí y me sacó en espíritu de Jehová y púsome en medio del campo, de un campo lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que eran muchos sobre la faz del campo y ciertos secos en gran manera. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. He aquí os traigo, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo Jehová profeticé pues. Y fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se llegaron cada uno a sus huesos. Y miré, he aquí que los nervios sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y dijo, me profetiza el espíritu y profetiza del hijo del hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor Jehová, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se han secado y perecieron nuestra esperanza y todos somos del todo talados. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vosotros sepulcros, pueblo mío, y haré subir vuestras sepulturas, y os traeré de la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriré vuestros sepulcros, y sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y haré reposar sobre vuestra casa, sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová os hablé, y lo hice, dice Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo, tú, hijo de hombre, tómame ahora un palo, y escribe a él, a Judá, y a los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él a José, palo a Efraín y a toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego a uno con el otro para que sean uno y serán uno en tu mano.
cuando te hablaren los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no os enseñarán qué te propones con eso? Diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y de las tribus de Israel sus compañeros y ponlos con el palo, con él y con el palo de Judá, harélos un palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre quien escribieres estarán en tu mano delante de tus ojos. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Bueno, hasta ahí. Bueno, esta historia habla de cómo Dios le dio vida a unos huesos que estaban secos. Eso es un ejemplo de cómo va a ser la resurrección en el futuro. En la historia que leímos anterior, que era la historia de Lázaro, Lázaro tenía 4 días de muerto y aún así Cristo lo resucitó. Aunque decían que ya olía mal, que ya estaba su cuerpo en descomposición. Pero en este caso eran huesos que estaban ya secos. La vida de nosotros antes de Cristo era como estos huesos secos. Estábamos muertos y estábamos secos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios tiene la capacidad de dar vida. Cuando el profeta estaba hablando, dice que los huesos se llenaron de carne, se juntaron hueso con hueso, coyuntura con coyuntura, se llenaron de huesos y él siguió profetizando y recibieron vida a estos huesos. Entonces es la orden que Dios da. A través de su palabra, Dios da vida a la persona, a las que están muertas espiritualmente. Y de esas Dios hace un ejército grande, fuerte, numeroso, valiente. Esos van a ser el pueblo, el ejército de Dios que va a pelear para Dios. Dios tiene el poder. Dios lo hizo históricamente aquí hace muchos años, lo hace ahora en este tiempo espiritualmente, que le está dando vida a esos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay otra historia en la Biblia donde dice que había una vara que estaba seca, ¿verdad? Que era la vara de Aarón, y que Dios dice que hizo que esa vara que estaba seca, que floreciera, que diera frutos, aunque estaba seca. Nuestra vida sí era como esa vara seca, estábamos secos, pero Dios nos hizo florecer, nos hizo reverdecer y aún nos hizo dar fruto. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Primero quiere darte vida a tu espíritu, después quiere que tú florezcas, después quiere que des fruto, que alguien pueda venir y tomar un fruto tuyo. Eso es lo que Dios quiere y pretende de tu vida, darte vida, pero tienes tú que levantarte. En esta historia de Ezequiel, después de que Dios les da vida, ellos tuvieron que levantarse. Es una acción a la que tú tienes que tomar. Y es lo que quiero enfatizar. Aquí también está Pedro hizo otra resurrección y le dijo a Tabita, a una niña, le dijo, Tabita, levántate. La resucitó. El Señor Jesús resucitó a otra Tabita también y le dice, Tabita, levántate. O sea, Él da la vida, pero la acción de levantarse es de nosotros. Pablo, el apóstol Pablo, y el Señor le dijo, cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, él quedó ciego. Entonces el Señor Jesús le dijo, levántate, Pablo, y ve con tal persona, con tal profeta, porque él te va a ayudar y te va a decir qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Entonces Dios te está pidiendo lo mismo a ti. Levántate, hazlo tú, toma esa decisión, despierta, o sea, despabilate, reacciona. Porque si no, o sea, Dios puede estar hablando y hablando y hablándote. Podemos venir nosotros y estarte predicando, pero tú tienes que tomar una acción, tienes que tomar una decisión. Y es una decisión. Por ejemplo, el otro día que hablábamos del amor, decíamos que el amor es una decisión. Tú decides si amas o no amas. Tú decides si odias o no odias. Tú decides si perdonas o no perdonas. Igual aquí, tú decides si te levantas o no te levantas. Si tú te levantas, Dios va a hacer maravillas contigo. Dios va a hacer prodigios. Dios te va a mostrar en el caminar lo que es la fe. Tal vez la próxima semana vamos a hablar de la fe. Fe a veces es caminar sobre la nada. Que tú pones un pie. Si Dios te dice, camina sobre esto que tú no ves, y pones el pie y empiezas a caminar. Como Pedro que caminó por el agua. El Señor Jesús le dijo, a ver, si tú crees que yo soy el que te está hablando, ven y camina sobre las aguas, ¿verdad? Entonces tú vas a empezar a ver lo sobrenatural de Dios.
Vas a empezar a ver el poder de Dios, la naturaleza de Dios, y te vas a enamorar cada día más de Dios. Y tu fe va a ir creciendo cada día, porque tú vas a ver las maravillas y los milagros y les vas a ir a contar a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque dice la Biblia en el Daniel 2, no, dice, conviene que yo diga las cosas grandes que Dios ha hecho conmigo en mi vida. Y es lo que nosotros venimos a contarles a ustedes, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que nosotros estábamos muertos como ese palo seco, como esos huesos secos. Que realmente, mire, cuando yo era un niño tenía la edad más o menos como de, ¿cómo te llamas? Luis. Tenía yo la edad de él, mi mamá me dijo unas palabras, ¿verdad? Muy, muy, muy fuertes, ¿verdad? Y esas palabras a mí me mataron por dentro, literalmente. Y esas palabras yo las arrastraba, como si fueran cadenas, como si fueran grilletes, ¿verdad? Y yo sabía que estaba muerto. Hay gente que está muerta allá afuera espiritualmente y no lo saben, pero yo sí lo sabía. Porque a mí esas palabras que mi mamá, la persona que yo más amaba, la persona en la que yo más confiaba, me dijo esas palabras que me mataron, literalmente, ¿verdad? Y yo sabía que estaba muerto en vida. Hay gente que no sabe que está muerta en vida, pero yo sí lo sabía. Entonces Cristo viene y nos da vida. Y no solamente nos da vida, sino que florecemos, sino que damos fruto, sino que Dios nos convierte en su parte de sus valientes, Dios nos convierte en parte de su ejército. Y es lo que nosotros venimos a compartirles a ustedes, que es necesario que ustedes tomen la decisión de levantarse, la decisión de decir, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, porque la Biblia dice, Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, yo cenaré con él. Jesús lo que hace es estar tocando, pero tú tienes que tomar la acción y la decisión de abrir tu corazón y decirle, entra a mi vida. Entonces, Dios no va a hacer por ti lo que te está pidiendo a ti que hagas. ¿Qué es lo que te pide a ti que hagas? Que abras tu corazón, que dejes entrar a Cristo en tu vida. Eso es lo que Dios te está pidiendo, que tú le abras y Él entra, que tú te levantes y Él te conduce, Él te dirige, Él te va a mostrar, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí terminamos y le dejo.